capacidad productiva de la industria. Una industria que trabaja por debajo de su capacidad instalada no recupera la inversión, tiene activos que no están siendo bien utilizados y ese costo alguien lo tiene que cubrir. Y lo está cubriendo la industria y es un costo elevado. Y eso le está restando competitividad al aparato productivo de la cadena. Por lo tanto, desde un comienzo yo se los he planteado, pedir la liberación del grano de soya como tal es una medida, es como una curita o un parche a un dolor inmediato. No es una solución estructural. Como CADEX, desde el año 2009 venimos pidiendo que se eliminen las restricciones a las exportaciones. Como CADEX venimos pidiendo que se eliminen de manera definitiva todo control a los cupos internos y a los precios del mercado interno. Que hoy una industria le vende a un precio justo para quién, la harina de soya. Y eso es lo que realmente le está restando competitividad al sector. ¿Cuál sería una solución entonces a esto? Las soluciones son estructurales. Las soluciones que debe tomar Bolivia en este caso para que el complejo oleaginoso deje de verse golpeado por una u otra medida o por una u otra situación, ya sea de precios internacionales o de rendimientos, que en este caso han confluido los dos. Rendimientos bajos y precios internacionales bajos. Eso afecta a toda la cadena, no es que afecte solo al agricultor. La industria se ve afectada porque tiene que vender también los subproductos al mercado internacional en esos precios bajos. La solución está en, veamos primero qué situación financiera tienen los agricultores, las casas comerciales, las empresas semilleras, las industrias y cómo está la banca. Y de una forma coordinada entre todos los actores más el sector público, definir una estrategia que refinancie al aparato productivo, al complejo productivo agroindustrial, a un plazo en el que sea factible una refinanciación, que la banca no se vea perjudicada por la norma interna, pero que el agricultor, la casa comercial y todos tengan oxígeno para reprogramarse y volver a producir de una forma sostenible. Hoy le ponemos un parche, mañana vuelve a pasar algo parecido y volvemos a tener un problema. Entonces, financieramente se tiene que encontrar una solución. Liberar el grano no es una solución. Se debe liberar el complejo completo. La industria, todas las exportaciones. Y que eso también venga con una eliminación de los controles internos de precios y con cupos establecidos. Que eso es una camisa de fuerza para el crecimiento de la industria. A eso hay que sumarle, el problema está pasando en este momento por productividad. Bolivia no es productiva. Estamos con rendimientos promedios de 1.8, 2 toneladas por hectárea. Bolivia debería estar ya produciendo aproximadamente 2.5. Ya hay un paso dado, hay un decreto para el establecimiento del uso de la biotecnología. Pero no se ha reunido hasta ahora el Comité de Bioseguridad. Por lo tanto, no ha funcionado nada y seguimos a la espera del establecimiento de las políticas que nos den justamente la opción de la implementación de nuevos eventos que hagan más productiva la soya. Pero eso no es inmediato. No es que hoy lo aprueban y ya sembramos semilla ya con cambios con biotecnología inmediatamente ahora para invierno. Nos va a tomar aproximadamente un año la implementación de la biotecnología en el país. Y hay otras políticas que son las que afectan a la economía productiva de todo el país, que son las políticas salariales, las políticas laborales, impuestos, que nos restan productividad. Esos son los temas que como país, en el marco del complejo oleaginoso, deberíamos sentarnos a resolver. Y no decir queremos la liberación solo del grano, queremos todos la liberación del complejo completo. Queremos que se libere de manera definitiva el complejo. Lo hemos planteado hace 2 años. Está en el acta de Virubiru del 2017. Fue tratado el año pasado.
hubo un pequeño grupo de avicultores, que no representan ni el 15% de la producción nacional, que se opusieron a este acuerdo. Un acuerdo en el que todos estaban dispuestos a ceder y hacer que se dé de una vez la liberación del mercado del complejo oleaginoso. Lamentablemente no se dio. Y hoy estamos en una situación en la que el agricultor está siendo perjudicado, la industria está siendo perjudicada, y esto va a perjudicar a la cadena y la economía nacional. Y es ahí donde el gobierno debe tomar definiciones y no medidas que sean un parche, sino de una vez hagamos algo para que la principal cadena productiva de Bolivia no se vea afectada y más bien crezca y genere nuevas inversiones y más empleo. Ahora entonces, presidente, quiere decir que los productores, tanto ANAPO, que en estos momentos se están reuniendo, se están equivocando haciendo este pedido, ya que también mañana ellos han anunciado un bloqueo exigiendo la liberación de la exportación. ¿Es bueno hacer este tipo de medidas, bloqueo? Bloquear es pegarse un tiro en el pie. O sea, es hacerse daño a sí mismo cuando no generamos ningún beneficio. ¿A quiénes vamos a perjudicar? A nosotros mismos. Lo que nosotros debemos hacer es sentarnos en una mesa y empezar a discutir estos temas que les he planteado, que son estructurales, todos los sectores, incluyendo al sector público. El gobierno, representado por las autoridades ministeriales, si es posible el propio presidente del Estado Plurinacional y, por ejemplo, la ASFI, para hablar de los temas de la reprogramación financiera de las deudas de todo el sector productivo del complejo oleaginoso o agroindustrial. Esas son las gestiones que debemos hacer. Como CADEX hemos remitido el día de ayer una carta dirigida justamente a los presidentes de las instituciones que están en este momento planteando estas medidas de presión. Hemos remitido cartas a los ministros del gabinete, que son los encargados de dar soluciones a estos problemas, para que en el más corto plazo podamos sentarnos en una mesa de negociación y de conversación que nos lleve a plantear soluciones estructurales. La liberación de las exportaciones, no solo de grano, de todo el complejo oleaginoso y eliminación de su mercado interno, de esos controles que tenemos, es el paso 1. La productividad es el paso 2. La refinanciación el paso 3. Y así como es un montón de otras medidas que deben tomarse para que lo que hoy ha vivido el sector agroindustrial, desde su sector primario hasta sus exportaciones, no vuelva a suceder. Licenciado, los productores olleros, ellos dicen que siempre han pedido la libre exportación porque siempre al inicio de cosecha no tienen ellos un precio para cerrar con la industria esa, ¿no? Y la intención es esa, ¿no? Que tengan un mejor precio por su grano, tomando en cuenta que ellos dicen han reportado también pérdidas por la sequía, ¿no? En esta campaña. Esa situación no va a cambiar. O sea, el hecho de que haya una libre exportación, que todo el complejo sea libre de exportar, y también se cubre la demanda interna con lo que ellos producen. No van a poder ellos lograr ese objetivo. ¿Por qué? Como les mencionaba, la industria demanda 5 millones de toneladas para procesar. El productor solo produce 2.6, 2.7, 2.8, dependiendo del año. Esa es la producción. Hay un déficit de casi 2,5 millones de toneladas en este momento en el mercado de grano. Esa es la realidad. Si no, ¿para qué tener industrias que trabajan a media capacidad? Son parte de la economía nacional, generan empleo, generan inversión, pagan impuestos, dan un beneficio a la economía del país. No podemos decir que solo representa el 20%, eso es falso. El 20% de los subproductos procesados por la industria, llámese aceite crudo, aceite refinado, harina integral, harina solvente, son los productos que se consumen en un 20% o 22 o 21 o 19, dependiendo del mercado, a nivel nacional. El resto es exportación, pero es exportación que trae divisas de un producto de valor agregado al país. Exportar grano no es una solución en este momento a la problemática de la economía nacional. ¿Por qué la industria no tenía un precio ya para ofrecer al productor en la época de cosecha que estaban un precio alto, licenciado? Es lo que ellos dicen, ¿no? Nosotros no podemos hablar sobre qué es lo que le pasa a la industria. La industria no puede cerrar un precio si las tendencias de los precios son
indefinida. Y después, en base a cuánto ha sido el cierre de la industria está obligada a hacer un cierre con un convenio que le obliga al Estado de abastecimiento al mercado interno con los subproductos. La última, ¿usted ve difícil que le pueda pagar lo que piden los productores, $300 la tonelada? Es imposible pagar ese tipo de precios cuando el precio internacional en este momento está en 310. Si el precio internacional está en 310, vamos a hacer un cálculo muy simple. Si me liberan la exportación de grano, y yo quiero hacer una exportación de grano, y quiero exportarle a algún país vecino grano, en ese país digamos que pagan 340. Desde Bolivia hasta Colombia son $130. 340 menos 130 son 210. Al final el agricultor va a seguir recibiendo lo que la industria está en condiciones de pagarle en este momento. No es una solución la liberación plena, pero es importante liberar la cadena y dar soluciones estructurales a la problemática del complejo, donde la exportación es uno de ellos.